nuevo equipo, última etapa, últimos 100 kilómetros, remontamos el Guadalquivir, de Sanlúcar de Barrameda a Sevilla, así que esto llega a su fin. Estas son las típicas etapas emboscadas, ¿no? Empezamos bien, a los 5 kilómetros empezó a llover, tuvimos que poner los chubasqueros. Pensábamos que iba a llover menos, pero no, nos cayó lo más grande. Ha sido como un poco irónico porque salimos de Getaria con sol, de País Vasco, y bueno, hemos venido a Andalucía a ver llover, ¿no? Y menos mal que hemos tenido el viento a favor, si no hubiera sido ya una auténtica locura. Pero yo creo que también le ha puesto un punto y final bueno y positivo para acabar pues guerreando y peleando, ¿no? Que es lo que ha implicado esta ruta. Hemos atravesado todo el Parque Natural de Doñana. En Sevilla nos ha recibido Sevilla con sol, con calor. El equipo entra muy contento, me parece a mí, por la sensación de eso, de haber materializado lo que antes era una idea. El 29 de diciembre del año pasado, bueno, estuve 5 días por aquí, ni me hubiera imaginado que 9 meses más tarde, por diferentes motivos y de forma diferente, iba a llegar hasta aquí. Yo creo que esto no ha terminado. Bueno, yo creo que hay que evaluar lo que hemos hecho, una evaluación que me gustaría que cada participante en una hoja escriba su evaluación. Un poco triste de que todo haya acabado porque al final son muchos días juntos y ya somos una pequeña familia. Pero también ganas de volver a casa y de leer mucho. Ahora quiero saber qué comían, qué no sé qué. O sea, ahora tengo más curiosidad que antes. Antes tenía mucha y ahora tengo más. La verdad es que he aprendido muchísimo sobre la diversidad de España en sí, y más que nada de esta historia, ¿no? Que es una historia súper desconocida. Y a corto plazo pues llegar a casa y poner las piernas en alto y recuperar un poquito. Termina la expedición, pero bueno, la vida sigue, la aventura continúa y estoy seguro que habrá nuevos retos y nuevos desafíos. Es difícil conseguir un grupo tan compacto cuando cada una de las personas que lo forman son diferentes, y bueno, hemos conseguido que sean uno y bueno, eso creo que ha sido el éxito de esta expedición.